Imagina regresar a casa tras un día que te ha dejado sin aliento, como si toda la carga del mundo hubiese decidido aplastarte. Apenas logras arrastrar los pies hasta la cama o el sofá. Dejas caer tu cuerpo vencido, cierras los ojos y en medio de esa inmensa fatiga, una voz dulce y tenue brota desde tu interior. Reza. Sin embargo, casi de inmediato, otra voz más severa y cargada de antigüedad irrumpe. ¿Así pretendes rezar? ¿A costa de crees que el Señor atenderá a tu oración si ni siquiera tienes fuerzas para hincarte? Y la duda esa, vieja compañera, golpea con fuerza. ¿Será acaso una falta de respeto orar así? Desde la infancia nos enseñaron que la oración debía seguir un protocolo rígido, casi marcial de rodillas, manos, juntas, rostro solemne. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo ya no puede seguir las órdenes del alma? ¿Qué sucede si una enfermedad, el cansancio o la tristeza dejan a la carne vencida mientras el corazón clama por Dios? Padre Arturo Cornejo, cuyo corazón late con el amor compasivo de Cristo y cuya sabiduría ha consolado a tantos, nos ofrece una visión distinta y liberadora sobre esta cuestión que tantos han sufrido en silencio. Quédate aquí porque lo que vas a descubrir hoy podría revolucionar tu manera de acercarte a Dios y quizás sanar esas culpas que nunca debieron habitar en tu alma. Si alguna vez sentiste que tu súplica era menos digna, porque tu cuerpo se rendía antes que tu fe, hoy te invito, como bien dice Padre Arturo, a atreverte a orar con el alma desnuda, desde la fragilidad, desde lo que eres, y no desde lo que deberías parecer. En sus caminos recorridos junto a los pobres, los enfermos y los olvidados, Padre Arturo Cornejo ha sembrado palabras que son como agua viva para corazones sedientos. Él nos recuerda que Dios no exige posturas físicas, sino verdades interiores. ¿Cuántos santos y santas consumidos por la fiebre o quebrados por la fatiga no pudieron ni levantar la cabeza, pero sus almas volaban alto hacia el cielo, sostenidas solo por un suspiro o una lágrima? ¿Acaso piensas que el Señor, nuestro buen pastor, despreciaría una oración nacida en el abismo del cansancio? Al contrario, como bien enseña el Padre Arturo, Dios no se escandaliza por nuestra pequeñez. Se enamora aún más de ella. Ahora escucha bien esta primera gran verdad. La oración no nace del cuerpo, sino del corazón. Cuando el cuerpo cae rendido y el alma apenas logra levantar un susurro hacia el cielo, eso ya es una oración inmensa. Dios, como un padre que ve a su hijo enfermo, esforzándose por decirle, «Te amo», se acerca más, inclina su oído y recoge ese débil susurro como si fuera la melodía más hermosa del universo. Así es como el Altísimo recibe tus oraciones cuando desde la cama, desde el agotamiento, apenas logras murmurar su nombre. La idea de que solo las posturas solemnes validan una plegaria es una trampa que Padre Arturo Cornejo, iluminado por la sabiduría del Evangelio, nos invita a abandonar, porque no son las rodillas dobladas ni las manos juntas lo que conmueve a Dios, sino el corazón sincero, herido, pero ardiente de amor. Pocos saben que muchos santos pasaron sus últimas noches sin poder alzar la voz ni levantar el rostro, consumidos por la enfermedad, pero sus almas brillaban como estrellas ante los ojos de Dios. Así hoy también tú puedes rezar tal como estás y ser abrazado por la ternura infinita del Padre. El Padre Arturo Cornejo, en sus numerosas charlas colmadas de amor y sabiduría, solía hablar de aquellos momentos en que el dolor físico era tan feroz que ni siquiera podían mantenerse de rodillas. ¿Y qué sucedía entonces? ¿Abandonaban acaso la oración? De ninguna manera. La plegaria se metamorfoseaba, encontraba nuevos caminos, pero jamás se extinguía. Durante esas noches sombrías, tendidos en sus humildes camas, muchos descubrieron una verdad impresionante en nuestra más cruda fragilidad. El diálogo con Dios se torna más nítido, más íntimo, como si el alma pudiera atravesar la distancia del cielo con un solo suspiro.
La oración, decía el padre Arturo, es la fortaleza del hombre y paradójicamente la debilidad de Dios. Y no porque Dios sea débil, sino porque en nuestra autenticidad más desnuda, sin máscaras ni protocolos, provocamos en Él una ternura tan grande que se inclina aún más para escucharnos con un amor desbordante. Imaginaba la oración como una charla con el ser más querido, cuando hablas con alguien que amas de verdad. ¿Qué importa si estás sentado, acostado o de pie? Lo que realmente cuenta es esa chispa viva, esa conexión sincera. Así enseñaba padre Arturo que la oración es el aliento del alma. Respiramos al caminar, al sentarnos, al recostarnos, y jamás dejamos de hacerlo porque cambiemos de postura. De la misma manera, rezar no depende de cómo esté el cuerpo, sino de cuán abierto esté el corazón. En su largo caminar como confesor padre, Arturo se topó con miles de corazones atribulados por pensar que rezaban mal, que no cumplían el protocolo correcto. Recuerda a aquella mujer que, abatida por la culpa, confesó haber rezado acostada debido a una enfermedad que la postraba. Con la ternura que lo caracterizaba, él le respondió: «Hija mía, ¿acaso crees que el Dios que creó cada fibra de tu ser no entiende tus límites? ¿Piensas que su amor depende de tu postura? Sus palabras siempre liberaban como la brisa fresca en un día abrasador». Padre Arturo también nos iluminaba con una enseñanza poco conocida, pero poderosa. La oración tiene estaciones como el año. Hay primaveras de fervor, veranos de fuerza, donde las rodillas permanecen firmes y el espíritu arde en devoción. Pero también llegan los inviernos del alma, épocas de sequía, enfermedad o cansancio extremo. Y esas oraciones, lejos de ser menos, son semillas ocultas que preparan milagros invisibles, como los campos que en invierno parecen dormir, pero en sus entrañas gestan la vida. No es casualidad, recordaba Arturo, que tantos santos: Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño, Jesús, hallaran sus mayores visiones en la enfermedad o la debilidad extrema. Y él mismo, en sus momentos de quebranto, sintió la voz de Dios susurrar con una claridad estremecedora. La fecundidad espiritual brota a menudo cuando el cuerpo se rinde y el alma, desnuda y sin escudos, se presenta ante su Creador. La forma no es lo esencial, decía siempre el padre Arturo con su sonrisa de sabio campesino. La esencia está en la verdad del encuentro, como aquel querido don Manuel, un anciano de fe férrea en un pueblito olvidado. Durante casi un siglo, cada noche se arrodillaba a rezar, pero a sus 92 años, la artritis lo venció. Lloró de impotencia la primera noche que no pudo hincarse. La segunda noche intentó forzarse y el dolor lo derrotó. Finalmente, la tercera noche, aceptando su fragilidad, rezó desde su cama como quien conversa con un viejo amigo, y en esa simpleza don Manuel sintió a Dios abrazarlo como nunca antes, como si toda su vida hubiese estado tocando una puerta cerrada, y esa noche al fin la puerta se abriera de par en par. Así enseñaba padre Arturo que nuestras limitaciones no son muros, sino portales hacia una oración más pura, más desnuda, más encendida. Las posturas físicas, nos recordaba, son hermosos vehículos, pero no el destino final. Arrodillarse es un acto de reverencia maravilloso, sí, y si puedes hacerlo, hazlo con alegría. Pero si el cuerpo no responde, no sufras ni un instante, porque la rodilla que Dios más anhela ver doblada es la del corazón. En este tramo del camino espiritual, padre Arturo Cornejo siempre solía recordar algo que muchos olvidan en el ajetreo religioso: la verdadera oración no depende de formalismos vacíos, sino del latido sincero del corazón. Él, con su estilo tan cercano al alma latina, veía en la obsesión por la apariencia exterior un error grave, exactamente lo que Jesús denunciaba en los fariseos. La belleza de la espiritualidad cristiana, como bien comprendió padre Arturo,
se manifiesta con mayor intensidad cuando abrazamos nuestra fragilidad y dejamos que Dios entre en nuestras ruinas internas. No era para él un concepto teórico ni un discurso bonito, sino una certeza viva, experimentada en carne propia y testimoniada por los santos y las páginas más profundas de la Biblia. Recordemos cómo Jesús, en Getsemaní, caía rostro en tierra, bañado en sudor de sangre tan destrozado que necesitó la asistencia de un ángel. No estaba en un templo revestido de oro, ni declamando oraciones perfectas, sino postrado en el suelo a centímetros de la desesperación humana, y sin embargo fue quizás la oración más auténtica de todas. Del mismo modo, David, el rey salmista, en el lecho de su enfermedad, lloraba hasta empapar sus sábanas de lágrimas, como lo relata en el Salmo 6. Esos gemidos, esas súplicas salidas del corazón roto, no solo fueron escuchados, sino elevados por Dios para sostener a millones de almas durante generaciones enteras. Padre Arturo, en su humildad y experiencia, solía contar una noche de su vida en que, postrado por una enfermedad implacable, fue incapaz siquiera de rezar. Solo pudo exhalar un suspiro, un débil «Jesús». Apenas un soplo, pero en ese instante, según confesó luego a un hermano sacerdote, sintió la presencia del Salvador más cercana que nunca. No había palabras grandilocuentes ni gestos heroicos. Había solo una necesidad desnuda, un abandono total. Y allí, precisamente allí, brotó el milagro. Esta vivencia nos enseña algo que las palabras apenas alcanzan a prosar. A veces la oración más verdadera es aquella en la que no queda más que nuestro clamor silencioso. Una tarde, visitando a Doña Esperanza, una mujer que tras un derrame cerebral había quedado inmóvil y muda en su cama, Padre Arturo encontró otro testimonio vivo de esta verdad. Su hija, entre lágrimas, le confesó que desde que su madre quedó postrada, la habitación se había llenado de una paz inexplicable, como si la ausencia de palabras hubiera dado paso a una presencia divina aún más intensa. La vida de oración de Doña Esperanza, ahora silenciosa, se había transformado en una llama pura que ardía sin necesidad de sonido. Era, para usar una imagen que tanto gustaba a Padre Arturo, como un incienso invisible que subía directo al cielo sin necesidad de adornos ni rituales. ¿No es acaso esta misma enseñanza la que Padre Arturo resumía en su frase célebre: Dios no mide las palabras de tu oración, sino el amor con que las pronuncias? No importa si te encuentras de rodillas en una catedral o tendido en una cama de hospital, lo que pesa en la balanza de Dios es la sinceridad, la entrega, el amor. San Pablo, en su carta a los Romanos, lo explica con una fuerza que conmueve el Espíritu Santo. Viene en ayuda de nuestra debilidad, intercediendo con gemidos que no pueden expresarse en palabras humanas. Así se revela otro misterio que Padre Arturo nunca dejó de proclamar en sus homilías. La debilidad humana no es un obstáculo para el encuentro con Dios, sino muchas veces su mejor camino. No fueron las grandes liturgias ni los momentos de perfección espiritual los que más profundamente unieron a Padre Arturo con el Creador, sino precisamente sus noches de dolor, sus días de enfermedad, sus horas de soledad. Pregúntate tú mismo cómo Él nos invitaba a hacer. ¿En qué momentos sentiste de verdad la cercanía de Dios? ¿Cuando cumplías todas las normas a la perfección o cuando roto solo podías gritar desde tu alma: «Ayúdame, Señor»? Muchos, como bien sabía Padre Arturo, encontramos el rostro más íntimo de Dios precisamente en esa pobreza radical, donde ya no quedan máscaras ni fórmulas, solo el grito puro del corazón. El Padre Arturo Cornejo, con su sabiduría que brota del corazón de nuestra tierra latina, solía recordar a su gente que no debían agobiarse si en ciertos días no podían postrarse de rodillas para orar. Él enseñaba que la oración no depende de la postura física, sino de la disposición del alma,
Así cuando la enfermedad la fatiga o los años pesan sobre el cuerpo y obligan a rezar desde la cama, esas súplicas no pierden en absoluto su valor. Para Padre Arturo, hablar con Dios era cuestión del corazón, y un corazón sincero encuentra a su Creador en cualquier circunstancia. De hecho, afirmaba con ternura que en nuestras fragilidades descubrimos la oración más pura, libre de cualquier orgullo o autosuficiencia que a veces contamina nuestras súplicas cuando todo nos va bien. Cuando el cuerpo está débil, el alma se abre desnuda y humilde ante el Todopoderoso. Es en ese momento, como bien recordaba Padre Arturo inspirándose en San Pablo, que en nuestra debilidad encontramos la verdadera fortaleza. Entender esta verdad no es un simple consuelo, sino un llamado a transformar nuestra vida espiritual cotidiana, y para ello el mismo Padre ofrecía caminos sencillos y profundos. Para aquellas noches donde el cansancio cae como un manto pesado y apenas quedan fuerzas para pronunciar palabra, él sugería simplemente depositar el corazón en las manos de Dios antes de dormir, con un susurro que diga: Señor, aquí estoy, tú conoces todo lo que necesito, me entrego a ti. Esa oración humilde y silenciosa rezada desde la cama tiene un eco inmenso en el cielo. En los días en que la enfermedad roba el aliento y el dolor abruma el alma, Padre Arturo alentaba a sus fieles a ofrecer ese sufrimiento unido a la cruz de Cristo. No desperdicies tu dolor, solía repetir en su voz cálida. Así una mujer postrada que apenas puede murmurar: Jesús, esto es para ti, mientras soporta su calvario, realiza una de las oraciones más sublimes que el cielo puede recibir. También tenía un mensaje especial para nuestros mayores, aquellos sabios de cabello de plata que ya no logran arrodillarse como en su juventud. Les recordaba que toda su existencia, cada respiro, cada latido, cada gesto sencillo, podía ser convertido en una oración viva, una ofrenda continua de amor que sobrepasa cualquier palabra. Para Padre Arturo, vivir orando era más importante que orar viviendo. Y para esos padres y madres que, agotados por el trajín de la vida diaria, se quedaban dormidos mientras intentaban rezar, él ofrecía un bálsamo de comprensión. El sueño ofrecido como un acto de amor también es una oración hermosa que Dios recoge con ternura infinita. Entre sus enseñanzas más queridas estaba la oración del momento presente. En palabras suyas, bastaba reconocer la presencia de Dios en cualquier rincón de la vida, en el tráfico o en la sala de espera, lavando platos o en el lecho de un hospital. Dios camina contigo, solía decir. Háblale como hablarías a un amigo íntimo que nunca te abandona. Además, Padre Arturo subrayaba que lo importante no era la cantidad de nuestras oraciones, sino la calidad de cada una. Mejor un Padre Nuestro, rezado con el alma en llamas, que 100 repeticiones vacías de corazón. Para quienes la fatiga o el dolor limitaban su capacidad de rezar largo tiempo, él enseñaba el valor de una ejaculatoria breve pero ardiente. Jesús, te amo, o oh Señor, ten piedad. Dichas con verdadero amo valen más que horas de oraciones frías. Padre Arturo hablaba con pasión de la oración de la espera. En esos momentos donde el alma parece seca como tierra agrietada, donde las palabras no brotan y el silencio parece sordo, él enseñaba que simplemente permanecer ante Dios, esperando en silencio, era en sí mismo un acto de profunda fe y amor. Así, bajo la luz sencilla de su enseñanza, cada suspiro, cada gesto pequeño, cada instante de vida puede convertirse en un puente vivo hacia el corazón de Dios. Padre Arturo Cornejo solía compartir con fervor que en ocasiones el mayor acto de fe que podemos ofrecer a Dios es simplemente estar quietos ante su presencia, como ese niño que sin necesidad de palabras se abandona en los brazos amorosos de su padre. Esta forma de entrega sencilla puede revolucionar las largas noches en las que el dolor o la angustia nos roban el sueño.
En lugar de dejarnos arrastrar por la desesperación, podemos transformar esas horas en un santuario silencioso de encuentro con el Altísimo. No hacen falta oraciones complicadas ni posiciones corporales específicas. Basta con reconocer su cercanía, abrir el alma y permitir que el silencio sea nuestro lenguaje. Para Padre Arturo, la oración no era un ejercicio formal, ni un acto que requiriera perfección, sino algo tan vital y espontáneo como respirar. Así como inhalamos y exhalamos sin esfuerzo donde quiera que estemos, también deberíamos permitir que nuestra oración brote en cualquier circunstancia de la vida. Al escuchar su enseñanza, uno comprende el regalo inmenso que es la oración constante. Ya no hay que esperar al momento perfecto ni al lugar indicado para hablar con Dios. Él siempre está disponible, atento, incluso al susurro más tenue de nuestro corazón herido. Esta cercanía divina fue un tema recurrente en las enseñanzas de Padre Arturo, especialmente cuando hablaba a quienes enfrentaban limitaciones físicas. Él, con su profunda empatía por los más frágiles, enseñaba que nuestras aparentes incapacidades no son obstáculos, sino oportunidades preciosas para unirse más íntimamente a Dios. Cuando la única ofrenda posible es nuestra debilidad, le estamos entregando a Dios el tesoro más puro, nuestra confianza total en su infinita misericordia. En este caminar espiritual, rezar acostado o agotados por el cansancio no es una falta ni una omisión, sino un acto profundo de humildad y entrega. Es reconocer nuestra pequeñez y aceptar que dependemos enteramente de un Dios que no mide nuestras fuerzas, sino el amor con que nos acercamos a Él. Padre Arturo recordaba que el corazón de Dios se conmueve ante nuestras flaquezas, igual que un padre corre a socorrer a su hijo herido, sin pedirle explicaciones ni exigirle fuerza. Así también, cuando más vulnerables nos sentimos, más cerca está Dios, más dulce y tierno se vuelve su abrazo. Así pues, cada instante puede convertirse en oración. Incluso esos momentos en que nuestro cuerpo nos traiciona, convertimos nuestras limitaciones en puentes de comunión sagrada, en caricias de fe que elevan nuestras almas. Y si este mensaje que brota del amor y la sabiduría transmitidos por Padre Arturo Cornejo ha resonado en ti, si ha traído alivio a alguna carga oculta en tu pecho, entonces deja que tu corazón responda y escriba: enséñame a orar con el corazón. ¿Te has preguntado alguna vez por qué despiertas inquieto, con la sensación de que falta algo en tu vida? Padre Arturo, siempre atento a los susurros más profundos del alma humana, compartió 3 palabras esenciales que debemos pronunciar antes de entregarnos al sueño. 3 palabras que, según él, pueden ser el umbral de una vida transformada si las decimos con fe viva. No dejes pasar esta oportunidad de aprenderlas, porque podrían ser la llave que abra tu descanso, tu despertar y tu caminar diario hacia una paz verdadera. Su enseñanza, nacida de años de acompañar almas sedientas, sigue viva como un susurro divino para quienes aún buscan un refugio en medio del ruido del mundo. Si sientes que las preocupaciones te consumen o que tu alma anhela algo más profundo, este mensaje es para ti. Un regalo de amor que no deberías dejar pasar. Antes de que se revelen estas 3 palabras que pueden cambiar tu existencia, es fundamental que comprendas que miles de personas ya han presenciado verdaderos milagros en sus vidas gracias a la práctica enseñada con tanto amor por el Padre Arturo Cornejo. No estás leyendo esto por casualidad. Hay un propósito divino en que este mensaje haya llegado hasta ti. Si sientes en tu corazón la fe en la fuerza de estas enseñanzas, escribe en los comentarios: estoy preparado para recibir esta bendición. Lo que estás a punto de descubrir no son frases lanzadas al viento, son 3 gestos profundos nacidos de años de caminar espiritual y de incontables testimonios de vidas transformadas. Cada una de estas palabras encierra una misión única, y al pronunciarlas antes de entregarte al sueño,
abres un canal directo a una protección especial sobre tu ser. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. ¿Por qué? Porque cada semana compartimos joyas espirituales como esta que pueden darle un giro inesperado a tu vida. No te prives de recibir estas perlas que están tocando corazones en toda nuestra comunidad. Durante la noche, cuando el silencio invade las calles y el alma queda desnuda, es cuando las cargas emocionales y los miedos parecen hacerse más densos. Pero te prometo que al abrazar estas 3 palabras en tu rutina nocturna sentirás un alivio inmediato. Dormirás como quien confía plenamente, despertarás con un alma renovada y tus días brillarán con una luz que muchos creían perdida. El padre Arturo Cornejo, a lo largo de su camino, dedicó su vida a guiar a las almas hacia la paz y el amparo divino. Entre todas sus enseñanzas hay una que brilla con fuerza: la importancia crucial de las palabras que dejamos resonar en nuestro corazón antes de cerrar los ojos. Esta práctica sencilla pero poderosa tiene el potencial de modificar no solo tu noche, sino cada latido de tu existencia. Hoy vivimos en una carrera desenfrenada: trabajo, hijos, compromisos, presiones. Todo ese peso mental se arrastra hasta el momento en que intentamos descansar. Padre Arturo veía en sus fieles, en personas comunes como tú y como yo, la lucha silenciosa de cargar esas piedras invisibles hasta la almohada. ¿Nunca te has preguntado por qué, pese a dormir 8 horas, te despiertas más cansado que cuando te acostaste? ¿O por qué amaneces con el pecho oprimido como si llevaras el mundo sobre tus hombros? Padre Arturo comprendió que este cansancio del alma ocurre porque no sabemos cómo sellar nuestro día, porque dejamos la puerta abierta a todo lo que pesa y agota. Las 3 palabras que él nos regaló son como una cerradura sagrada: cierran la entrada a las angustias y abren paso a un refugio bendito. No son hechizos, no son promesas vacías, son actos concretos, pequeñas llaves que, si usamos con un corazón honesto, reorganizan nuestra mente y purifican nuestro espíritu durante el descanso. Imagina tu mente como una vieja habitación de adobe, de esas que abundan en nuestros pueblos latinoamericanos, repletas de recuerdos, preocupaciones, alegrías y temores. Si no ordenas ese espacio cada noche, ¿cómo podrás descansar plenamente? Las 3 palabras que comparte el padre Arturo Cornejo son como una escoba mágica que barre lo innecesario y acomoda todo en su lugar, dejando tu alma en calma. Justo antes de dormir, cuando el alma se vuelve más receptiva y la mente deja de resistirse, es el instante en que estas palabras actúan como semillas sembradas en tierra fértil. Padre Arturo siempre recalcaba que lo que dejamos entrar en nuestro espíritu al final del día sigue trabajando en nosotros mientras dormimos. Por eso su insistencia casi paternal en que no dejáramos pasar esta oportunidad sagrada de renovar nuestra esencia cada noche. Padre Arturo Cornejo, siempre con esa ternura tan propia de su corazón latino, solía insistir en que antes de aprender ciertas palabras poderosas, era fundamental entender una verdad esencial. Su fuerza no reside en repetirlas como loros, sino en pronunciarlas desde el alma, con autenticidad y propósito real. Para él no había ritual más sagrado que el que brotaba sinceramente del interior. Entre sus enseñanzas más entrañables, nos reveló una palabra sencilla, pero profundamente transformadora, que deberíamos pronunciar antes de entregarnos al descanso: gracias. No un gracias vacío ni automático, sino uno tejido con hilos de conciencia y fe viva. Padre Arturo Cornejo solía explicarlo con esa sabiduría que parecía nacida de las montañas mismas. Al agradecer, antes de dormir, nos despojamos de los velos de amargura que a menudo oscurecen nuestro corazón. Él comparaba a las personas ingratas con caminantes bajo un cielo estrellado que, sin embargo, solo miran al suelo fangoso. Para Arturo, la gratitud era una lámpara que al encenderse disipaba las tinieblas de la mente y abría el alma a la luz de Dios.
Nos invitaba a hacer de cada noche un pequeño acto de revolución interior, donde las bendiciones, incluso las más discretas, se volvieran protagonistas. Padre Arturo enseñaba que el arte de agradecer tiene tres pilares. Primero, reconocer y bendecir todo lo evidente: la familia que nos abraza, el pan sobre nuestra mesa, la risa compartida en medio del cansancio. Segundo, y aquí su mirada se volvía aún más profunda, agradecer por las pruebas que se interponen en nuestro camino. Él decía que el dolor es una carta secreta, enviada por el cielo, cargada de enseñanzas ocultas. Y finalmente, el acto supremo: agradecer por lo que aún no ha llegado. Creer sin ver, confiar como quien siembra en la tierra seca, sabiendo que un día brotará la vida. ¿Cómo poner en práctica estas enseñanzas de Padre Arturo Cornejo en nuestro día a día? Él mismo nos sugería un ritual sencillo y hermoso antes de caer en los brazos del sueño: detenerse unos instantes a repasar el día y encontrar 3 razones específicas para dar gracias. No generalidades vacías, sino momentos concretos que iluminaron nuestra jornada. Un saludo inesperado, una palabra de aliento, la brisa fresca de la tarde, el simple milagro de haber vivido una jornada más. Arturo insistía en que este ejercicio debía ser detallado, casi como un pequeño rezo íntimo. No basta decir gracias por todo, decía, sino agradecer por cada latido, por cada pequeño milagro cotidiano. Gracias por el mensaje de ese amigo que creía perdido. Gracias por la risa que espantó una lágrima. Gracias por la fortaleza que me sostuvo cuando creí caer. Al practicar así, nuestro corazón se entrenaba como un guerrero de la esperanza, fortaleciéndose día tras día. Observaba con esa mirada de pastor que cuida a sus ovejas, que quienes abrazaban esta práctica transformaban su vida entera. No solo veían más bendiciones, sino que también descansaban mejor. Explicaba que un corazón agradecido duerme sin cadenas, vuela ligero hacia los sueños. Nos recomendaba incluso llevar un pequeño cuaderno junto a la cama, como quien guarda un tesoro secreto. En esas páginas humildes, cada noche escribir 3 razones por las cuales dar gracias. No hacía falta que fueran gestas heroicas. Bastaba un café humeante en la mañana, una flor que rompía el cemento, una mirada cómplice al cruzar la calle. Así enseñaba Padre Arturo Cornejo. La gratitud se convierte en una semilla divina plantada en el jardín de nuestra alma. Cada palabra de gratitud era para él un beso enviado al cielo, un puente tendido entre nuestra pequeñez y la inmensidad amorosa de Dios. De su mano aprendimos que al agradecer cada noche, no solo bendecimos nuestro sueño, sino que preparamos el terreno fértil para una vida más plena, más luminosa y profundamente enraizada en la fe. La segunda palabra que, según el caminar espiritual de Padre Arturo Cornejo, debemos pronunciar antes de entregarnos al sueño es perdón. En sus prédicas llenas de vida y sencillez, Padre Arturo solía recalcar que liberar el alma antes de dormir es un regalo que uno mismo debe procurarse, como quien limpia su casa antes de recibir a un huésped muy esperado. Él percibía con la sensibilidad de quien ha acompañado muchas almas, que a menudo nos recostamos llevando sobre los hombros culpas y preocupaciones que solo nos desgastan. ¿Quién no ha sentido como una falta mínima cometida durante el día, al llegar la noche se magnifica en la mente como si fuera una montaña imposible de escalar? Padre Arturo explicaba que este fenómeno ocurre porque nuestra conciencia sabia y silenciosa anhela encontrar la paz que solo la verdad trae consigo, y aclaraba con esa ternura tan suya que reconocer nuestros errores no es para castigarnos ni para revolcarnos en el dolor, sino para abrazarnos con compasión y dejarnos sanar. La práctica del perdón que proponía Padre Arturo tenía matices muy humanos y alcanzables.
En primer lugar, nos invitaba a observarnos con honestidad, sin necesidad de hacer un inventario interminable de cada error, sino enfocándonos en aquellos gestos, palabras o silencios que sabemos que pudieron herir o alejarnos de nuestra mejor versión. Después guiaba a sus fieles a elevar una plegaria sencilla pero genuina, donde el corazón más que las palabras bonitas fuera el verdadero protagonista. Nos decía que hablar con Dios en la intimidad de nuestra cama debía ser como dialogar con un padre que todo lo entiende y todo lo perdona. Sin embargo, Padre Arturo insistía en un aspecto que muchos olvidan: la necesidad vital de perdonarnos y a nosotros mismos. Con profunda compasión observaba que muchos creyentes lograban pedir perdón a Dios e incluso a sus hermanos, pero quedaban atrapados en una telaraña de juicios y recriminaciones internas. Para él, este paso era tan indispensable como respirar. ¿Cómo podemos avanzar si seguimos encadenados al ayer? Así, siguiendo su consejo, Sabio nos proponía un ejercicio cada noche: mirar nuestro día con ojos de misericordia, preguntándonos qué podríamos haber hecho mejor, en qué momentos nuestras palabras o acciones pudieron herir, en qué instante nos alejamos de los valores que profesamos. Padre Arturo repetía que esta revisión debía ser seguida sin demora por una declaración sincera de propósito, algo tan sencillo como decir desde el fondo del alma: reconozco mis errores y mañana buscaré ser mejor. No se trataba de ritos vacíos, sino de sembrar semillas de renovación diaria. Padre Arturo también solía advertir que no hay que menospreciar los pequeños gestos negativos. Una palabra dura a un ser querido, un instante de impaciencia en la fila del mercado, un pensamiento de rencor al volante. Todo eso, aunque menudo, pesa en el alma como piedras escondidas en los bolsillos. Practicar este examen de conciencia cada noche, aseguraba él, enciende una lámpara interior que poco a poco ilumina todo nuestro caminar diario, haciendo que nuestras decisiones se tiñan de más luz y menos sombra. Además, insistía con alegría en que quienes adoptan esta costumbre descubren un sueño más profundo, más restaurador, como quien se recuesta en un hogar ordenado y limpio. Padre Arturo, con su manera tan de pueblo y tan cercana, comparaba este acto a limpiar nuestra habitación antes de dormir, asegurando que nadie descansa verdaderamente en medio del desorden emocional. La tercera palabra que desde su experiencia de pastor de almas nos exhortaba a pronunciar antes de cerrar los ojos era confío. Una palabra pequeña, pero con el peso de un océano, con su visión tan aguda de las angustias humanas. Padre Arturo veía cómo multitudes de personas entregaban sus noches al insomnio, presas de preocupaciones que ni el esfuerzo ni la ansiedad podían resolver. Preguntaba medio en broma, medio en serio: ¿de qué sirve pasarse la noche entera dándole vueltas a problemas que solo el tiempo o la gracia pueden solucionar? Con su tono cálido y decidido, enseñaba que confiar no es repetir una frase como loros, sino realizar un acto consciente y valiente de entrega. Es tomar todos esos temores, esas dudas, esos pendientes que pesan en la mente y ponerlos suavemente en las manos de Dios, como quien entrega una carga demasiado pesada para seguir llevándola solo. Según Padre Arturo Cornejo, soltar no es perder, es ganar libertad. Es despojarse del peso ajeno para abrazar el descanso verdadero. El descanso de quien sabe que no todo depende de sus propias fuerzas. Padre Arturo Cornejo, con la sabiduría que lo caracteriza, solía decir que cada carga que soltamos es como una piedra menos en la mochila de nuestra alma. Pero, ¿cómo podemos realmente soltar esas piedras que tanto pesan? Él compartía un método sencillo y profundo, una joya para el corazón latino. Antes de cerrar los ojos por la noche, invita a identificar las 3 preocupaciones que más rondan nuestra mente. No se trata de maquillarlas ni disfrazarlas, sino de mirarlas de frente, reconocer su existencia tal cual son.
Luego viene el acto esencial, el gesto que cambia todo por cada una de esas preocupaciones, hacer una afirmación consciente de entrega. Por ejemplo, esa discusión con un ser querido que inquieta el corazón, simplemente se entrega esta preocupación. La pongo en tus manos, Señor. Padre Arturo Cornejo enseñaba que mientras dormimos nuestras batallas pueden descansar también, porque hay un tiempo para luchar y otro para confiar. No es abandono, aclaraba él con esa ternura que tanto lo distingue. Es un acto de madurez emocional y espiritual. El padre invitaba a imaginar cada preocupación como un pequeño objeto depositado cuidadosamente en una caja especial. Cerrarla simbólicamente era sellar nuestra confianza en que las respuestas llegarán en el tiempo de Dios, no en el nuestro. No es evadir las dificultades, insistía, sino impedir que nos roben la serenidad de la noche. Este acto sencillo, afirmaba Arturo Cornejo, calma inmediatamente nuestro ser, los hombros se relajan, el aliento se hace profundo y la mente por fin encuentra descanso. Observaba también con esa mirada profunda de pastor que acompaña a su rebaño, que quienes hacen de esta práctica un ritual nocturno despiertan renovados, más lúcidos y valientes. Y no solo eso, sino que aprenden la gran lección de distinguir entre lo que está en sus manos, cambiar, y aquello que solo queda aceptar. Esta sabiduría, repetía, el padre es vital en una cultura como la nuestra, tan dada a querer controlarlo todo, incluso lo que no depende de nosotros. Padre Arturo no se cansaba de repetir que este ejercicio debe ser tan cotidiano como lavarnos los dientes, algo natural en nuestra rutina nocturna. Al perseverar en ello, descubrirás que las preocupaciones, aunque sigan existiendo, ya no tendrán poder sobre ti. La confianza, esa tercera palabra tan poderosa, cierra el círculo de las prácticas de la noche. Gratitud, perdón y confianza. Tres palabras sencillas que en voz del padre Arturo Cornejo se transforman en un escudo invisible que protege nuestras noches y fortalece nuestros días. Imagina, nos decía él, lo distinta que sería tu vida. Si cada noche sembraras estas tres semillas en tu corazón, despertarías con una sonrisa sin cadenas de culpa ni nubes de ansiedad. Esta transformación no es un sueño lejano, sino una posibilidad real para todo aquel que abra su corazón. La belleza de este camino está en su simplicidad. No hace falta un ritual largo ni complicados rezos. Basta con unos minutos de sinceridad y deseo de crecer. Así, siguiendo las huellas de Padre Arturo Cornejo, cada noche puede convertirse en un pequeño acto de fe y cada mañana en una celebración de esperanza. Padre Arturo Cornejo siempre enseñó que en la sencillez se encuentra la fuerza secreta para una auténtica transformación del alma. Desde su profunda sabiduría, nos recordaba que bastan tres acciones para abrir las puertas a una vida nueva. Primero, agradecer con el corazón abierto por lo que ya poseemos y por lo que está en camino. Este gesto humilde de gratitud tan sencillo y poderoso permite que el corazón se expanda y reciba aún más bendiciones. Segundo, reconocer sin miedo nuestras faltas y sanar el alma mediante el perdón. Un acto de valentía que nos libera del peso de la culpa y nos impulsa a crecer día tras día. Y tercero, entregar todas nuestras inquietudes a la voluntad divina, confiando plenamente en que cada cosa ocurre en su tiempo perfecto y con su razón de ser. Padre Arturo Cornejo, con su mirada llena de compasión, observó a lo largo de su ministerio que aquellos que integraban estas tres acciones en sus vidas experimentaban cambios verdaderamente notables. No era que los problemas desaparecieran como por arte de magia, sino que sus corazones se fortalecían y su capacidad de afrontar las dificultades se renovaba con una energía serena y luminosa. Muchos incluso comentaban cómo su descanso se hacía más profundo y reparador, y cómo comenzaban a ver el mundo con una claridad antes desconocida,
inspirados en la enseñanza viva de Padre Arturo. Esta noche te invito a dar ese primer paso. No aguardes a que todo sea ideal, ni esperes sentirte completamente preparado, porque la vida se transforma en el instante en que decides actuar. Cada anochecer, como solía decir con ternura, Padre Arturo Cornejo, es una nueva oportunidad para recomenzar, para acercarte más a la versión más pura de ti mismo. Si estas palabras han resonado en lo profundo de tu ser, te animo a que te unas a esta comunidad que cada semana recibe mensajes de vida, de protección y de sabiduría. Al suscribirte y activar las notificaciones, estarás asegurando que estas enseñanzas sigan llegando a quienes más las necesitan. No te guardes este mensaje solo para ti. Compártelo con aquellos a quienes amas, pues hay corazones que claman en silencio por una palabra de aliento, por una luz en medio de sus noches oscuras. La voz de Padre Arturo sigue viva en cada uno que decide practicar esta sencilla fórmula de renovación espiritual. Te invito a compartir en los comentarios cómo estas 3 palabras han tocado tu vida, porque a veces un testimonio sincero puede ser la chispa que encienda el despertar de otros. Recuerda siempre que no se trata de repetir mecánicamente unas frases, sino de crear cada noche un espacio sagrado, un momento íntimo entre tú, tu fe y Dios. Gracias, perdón, confío. No son solo palabras, son un camino de transformación que Padre Arturo Cornejo nos ha legado como un verdadero tesoro espiritual, una bendición para nuestras noches y un faro que puede iluminar todo nuestro existir.